1991, en la ciudad de Múnich, Alemania, se enfrentan con las piezas blancas Judith Polgar versus piezas negras Viswanathan Anand. Parte Polgar con E4, responde Anand E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, la variante de Murphy, alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, la variante abierta de la Ruy López. Continúa D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, C3, alfil E7, caballo del B al D2, dama D7, alfil C2, caballo por D2, dama por D2, alfil G4, dama F4, alfil por F3. Primeramente Polgar juega alfil F5 amenazando a la dama de Anand, dama de 8 y dama por F3. Con un claro sacrificio de peón, podemos ver que ahora las negras están en posibilidad de poder comer en E5, pero esto Judith Polgar lo hace a propósito para abrir líneas. Anand captura, caballo por E5, continúa Judith con dama E2, dama D6, torre 1 metiendo mucha presión ahí contra el caballo en E5 y con un rey que está muy expuesto en el centro en una evidente columna abierta E, caballo C6 y Judith juega alfil G5, una jugada que permite evitar el enroque de las negras. Y es que Anand entonces juega rey F8. Por supuesto, otras movidas eran peores. Por ejemplo, un F6. Teníamos combinaciones como por ejemplo un dama H5 jaque, rey F8, torre 6. Por favor, vean cómo se meten todas las piezas de las blancas. Dama C5. Y aquí la jugada brillante es torre por F6 jaque, buenísima. Y a G por F6, alfil E6 gana la partida inmediatamente para las blancas. Entonces a este alfil G5 es que Anand juega rey F8. Continuó la partida con alfil E3, G6 y esto permite, debido a la debilidad que ha generado en G7 esta jugada de G6, la continuación alfil H6 jaque por parte de Judith, rey G8, dama G4, peón clavado, no puede capturar al alfil de F5. La posición del rey negro es bastante incómoda y podemos ver al contrario que el rey de Judith está súper bien ubicado y con las dos torres conectadas en la primera fila, con posibilidades también de poder doblar, por ejemplo. Dama F6, amenazando comer ahora sí al alfil de F5. Entonces Judith juega alfil C2, alfil F8, por supuesto, no debe cambiar piezas si está atacando. Y las blancas juegan alfil G5, todo esto debido a un interesante sacrificio de peón que le permitió justamente a Judith abrir líneas y tomar una iniciativa pero tremenda. Dama de 6, se ve muy incómodo a Viswanathan Anand. Alfil F4, dama de 8 y torre de la al de 1. Ya podemos ver una debilidad en el peón en D5 y una torre pero golpeándola con todo. Y podemos ver también que las torres de las negras están súper mal colocadas. Por favor vean cuán estorbadas están las piezas de las negras. Caballo A5 juega Vichy. H4, C6, H5. Judith Polgar viene a reventar la posición del rey de las negras. Caballo C4 y H por G6 creando más debilidades en el flanco del rey de las negras. H por G6, B3 y caballo D6. Por supuesto, si aquí se jugaba algo como caballo B2, amenazando a la torre en D1,
entonces habían jugadas maravillosas para las blancas, por ejemplo, alfil por G6 y a F por G6, dama por G6 y a un alfil G7 podría venir un dama E6 jaque y a un rey F8, entonces un alfil de 6 jaque, una posición ganadora. Aquí ya las negras debieran de entregar su dama y la posición está completamente perdida para las negras. Es caballo de 6 entonces la retirada de Anand. Judith ahora sí, alfil por G6, F por G6 y aquí hace una jugada bastante interesante porque uno podría estar tentado a jugar en G6, pero no parece del todo correcta. Y aquí Polgar juega torre 6. ¿Por qué? Veamos la continuación. A un dama por G6 jaque, entonces viene un alfil G7. Y si alfil por D6, entonces las blancas se encuentran con la molesta torre H6 amenazando a la dama y comerse también al alfil en D6. Así que torre 6 es la jugada correcta. Torre H7 juega Anand y Polgar juega alfil por D6. Aquí no servía torre por G6 jaque debido a torre G7 y a un alfil por D6. Entonces aquí está el tiempo de dama por D6. Y si las blancas comiesen en D6 con su torre, entonces vendría torre por G4. Clarito. Alfil por D6 entonces. Alfil G7. Aquí, siempre en las mismas líneas. Si venía aquí un alfil por D6, entonces torre por G6 jaque y un rey H8. Entonces dama D4 jaque y es una posición totalmente ganada para las blancas. Alfil G7 entonces es la jugada de Anand. Y Polgar juega torre del D al E1. Aquí sí es que era mejor jugar un torre por G6. Porque ya es una posición absolutamente ganadora para las blancas. Mucha presión sobre G7, puede venir un E5, un alfil E5, etc. Están cometiendo ambos pequeñas imprecisiones. Torre H6 entonces juega Anand. G3, dama D7, alfil F4, G5. Juegan las negras, alfil por G5, torre G6 y dama F5. Aquí nuevamente había una mejor jugada, la cual era simplemente jugar F4 sosteniendo al alfil y la dama puede estar disponible para no estar comprometida necesariamente a la defensa de su alfil, sino que también hacer otro tipo de movimientos. Pero bueno, juez dama F5 lo que jugó. Anand juega torre por E6 y dama por E6 jaque juega Polgar. Aquí lo mejor era haber jugado torre por E6 y a un torre 8, entonces un torre por E8 jaque y a un dama por E8 un alfil F6 ganando. Ahora, luego de este dama por E6 jaque, las blancas tienen solo una ligera ventaja en la posición. Dama por E6 juega Anand, torre por E6 juega Polgar, continúa torre C8 en defensa del peón en C6, alfil D2, rey F7, torre E1, C5, rey F1, C4, B por C4 y torre por C4. Aquí esto se considera una imprecisión porque aquí lo correcto era jugar con un B por C4. Y algunos dirán, bueno, torre B1 se adueña de la columna, pero es que aquí D4 era una jugada bastante molesta para las blancas. Y claro, las blancas siguen teniendo una ventaja, pero es ligera. Torre por C4 es lo que juega Anand. Judith juega torre C1, rey E6, rey E2, D4. Ya estamos en un final. C por D4, alfil por D4, alfil E3, alfil B2, torre por C4, B por C4 y rey D2. Aquí esta posición ya es ganadora para las blancas debido a sus dos peones pasados y conectados. No los para ni Hulk ni toda la Liga de la Justicia combinada. Alfil G7 juegan las negras, rey C2, rey D5,
F3, alfil F6, alfil H6, alfil E5, G4, alfil D4. Las negras juegan y apuestan a poder controlar las casillas oscuras para los avances de estos peones, pero este alfil en H6 de las blancas va a molestar bastante a las negras en la consecución de este plan. Alfil D2, alfil B6, alfil C1, alfil A5, A4 juegan las blancas, rey E5, alfil G5, rey D5, alfil D2. Por supuesto no hace el cambio de alfiles y Anand juega alfil C7, alfil C3, alfil F4, alfil F6, alfil G3, G5, empieza a avanzar el peón, alfil H4, alfil D8, alfil F2, G6, alfil D4, alfil A5, rey E6, Polgar juega alfil C3 y ante esta movida de las blancas, Anand abandona, extiende su mano y felicita a su rival. ¿Qué podemos decir de la partida? Muy bien jugado por Polgar, como siempre con iniciativa, sacrificando algún peoncito por ahí para poder abrir líneas y generar un ataque que de verdad fue bastante potente para las blancas. Nunca ha habido un fenómeno del ajedrez como Judith Polgar, quien más tarde se convertiría en la más joven gran maestro de la historia, superando el récord de Bobby Fischer. Espero hayas disfrutado de esta partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y también síguenos en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter, que puedes también ver en la descripción de este canal. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima partida. Chau, chau.